Yo creo que arraiga en su fundamento en la confianza. Y yo, desde luego, yo no creo que la gente ha instalado las varios apps de COVID y de tracing, porque nadie les ha dado confianza ni buena explicación de dónde iban esos datos y quién y qué iban a hacer con estos datos. Por ejemplo, lo de Google, el famoso app de Google, el Verity creo que era, es decir, cuando entrabas no podías utilizar el app si no tenías una cuenta de Google, que eso ya te van obligando a hacer cosas. Y luego, por mucho que esté siendo Google, era muy sonado, se pidió por alto y por bajo todo tipo de información de qué datos se va a recabar, dónde se va a utilizar, para qué, quién va a compartir esos datos, y no hubo respuesta. Bien, es verdad que eso es una empresa privada, ¿no? Pero era para una causa público, vamos a decir, ¿no? Entonces, ahí yo creo que los gobiernos, tanto por entrar y en los comercios, ¿no? Ahí esto es lo que llamamos shadow agreements, ¿no? Los acuerdos de sombra, que regula de alguna forma entre el grupo, entre quien vende, el gobierno, el ISP, la plataforma, cómo se va a traficar y utilizar estos datos con los super cookies que siguen por todas estas plataformas, y la gente no tiene ni debe de tener ninguna confianza, pero no porque necesariamente es malo, porque nadie lo ha hecho transparente. Y yo entiendo la dicotomía, porque lo que pedimos es poder tener privacidad, pero para eso exigimos tener transparencia. Claro. La transparencia es para darnos confianza. Entonces, igual, yo cedo mis datos para cierto uso y no hay ningún problema. Yo tan solidaria como la próxima. Si yo no quiero infectar a nadie y si estoy infectada, estupendo. Yo quiero que lo sepa todo el mundo que ha estado en contacto. Eso dicho, yo necesito tener la transparencia de dónde están esos datos y para qué fin se va a utilizar. ¿Y dónde paran? Eso es, se va luego a no dar, en plan social credit, ¿no? El Claro. crédito social, a no permitir que se viaja a nivel internacional, porque hasta hace poco, y te diría ahora, siendo el tipo de virus curioso que es, que no se sabe. Pues si alguien lo ha tenido, se podría decir, pues mira, esta persona ha sido infectada, no han tenido cuidado. Entonces, esto es una persona irresponsable. Por lo tanto, esta persona no puede salir de las fronteras de Madrid, porque nosotros, igual que nuestros hijos, son del gobierno, con lo cual tenemos la responsabilidad de mantenerles a raya para asegurar. ¿Qué dicen? Mira, esto es además constatado por expertos de privacidad en el sector, y una prensa que fuera, ojalá, creíble, dijera, pues mira, hemos entrado, se puede hacer reverse engineering de todo el app, vemos qué datos, dónde van, entendemos que esta es una entidad de confianza y para un buen fin, y yo creo que casi todo este debate reside ahí, ¿no? Claro, en la confianza. Sí. Ni las propias empresas son coherentes con sus políticos de datos, es decir, digo públicamente, ¿no? Es decir, tienes Twitter censurando cosas en los Estados Unidos que luego lo deja abiertamente en otros sitios. Tienes Amazon que no permite tener nada así alrededor de sindicatos cuando es para su empresa, pero sí es campeón de ellos cuando se metió. Entonces, como hay tanto, son tan grandes, hay tantos datos, hay tantos intereses y todos metidos en la ecuación, pues nadie tiene transparencia. Y cuando no se tiene transparencia, y creo que se ve ahora en el mercado cada vez más, que hay nuevas plataformas saliendo, y ahora lo que es confianza vende mucho. Exacto. Y yo creo que el mercado nos va a llevar ahí. Pero igual que pagar con nuestros datos, ha sido el modelo desde hace 10-15 años, ¿no? Que empezó con todo eso, ahora va a ser pagar con nuestra confianza. WhatsApp, por ejemplo, como un ejemplo muy conocido en España, que lo utiliza todo el mundo, fue comprado por Facebook, ¿no? En el 16 2014. o por ahí, 14. 14, vale. Entonces empezó
a obligar la gente. Al principio se podía teóricamente separar, pero ya este año ya indican que no. Si lo quieres utilizar, pues tienes que compartir los datos. También todos hemos entrado en webs y dice, ¿quieres entrar en este sitio? ¿Quieres hacer el sign-in con LinkedIn? Que es Microsoft, es decir, ¿quieres hacerlo con Google? ¿Quieres hacerlo? Entonces, efectivamente, son estos 4. Entonces, todo eso entendemos. Bueno, igual yo creo que hay mucha gente que no lo entiende, pero bueno, dentro de este entorno es algo, si alguien quiere buscar y se hace un poquito más fácil, se puede entender. Pero yo creo que cuando hablamos de esto del COVID, del estado, de llegar más allá, los nuevas fronteras que también están llegando y son quizás más preocupantes, quizás hasta que la opresión, ¿no? Que es cuando se habla, pues por ejemplo, lo de hace poco, que es algo que ocurrió hace muchos años, pero se publicó en prensa el MOU, los acuerdos que tenía la Fundación Gates, de Bill Gates, con BGI, ¿no? Que Genomics, que es una empresa china que entró en varios estados, se estableció en los Estados Unidos de la mano de Microsoft y está ofreciendo gratis pruebas de COVID a estadounidenses y estaban recabando los datos genéticos de estas personas. Y eso es lo que hacen, cosechan, ni digo que lo han escondido, es decir, cosechan datos de genética. Por ejemplo, la gente del Departamento de Estado y de varios cuerpos, desde luego de los Estados Unidos, supongo que de muchos países, no permiten en países extranjeros que tienen ciertos procedimientos médicos para que no se hace, claro. Entonces, si uno quería hacer una arma biológica y tiene los datos de la amplia mayoría de los militares, es un ejemplo, ¿no? Tal de un país o de un enemigo o de un aliado para controlarle. Claro, eso es es un tema muy importante a tener. Todo el mundo habla, empiezan con la biométrica, lo va a hacer más seguro. No, solo cede más datos, porque nunca es más seguro. Luego, entrando en eso del código genética, y había pues una gran despliegue comercial de gente que se escupe, se pincha, tal, lo mandas y se ve todo tu histórico de familia. Pero claro, ¿dónde están estos datos? Y cuando esto llega, que sea tu gobierno o gobierno ajeno, que no es amigo a tu gobierno, puede ser realmente preocupante. Y muchas veces no es por un fin malo, los gobiernos, ni siquiera, ni los Facebook, pero hay cierta ineptitud también, sobre todo digo, de los gobiernos. En los Estados Unidos yo creo que tienen un presupuesto así tremendamente inmenso para la ciberseguridad, para proteger todos los datos, y hemos tenido las brechas más sonadas. El primero hace ya muchos años de todo el personal del gobierno, ahora reciente de SolarWinds, que muchas de las agencias, y ahora con el Microsoft Exchange, que es en esos días, aunque lleva bastante tiempo ahí siendo explotado. Es decir, es absolutamente imposible garantizar estos datos, ni el gobierno que sea, con lo cual hay que priorizar un poco y también hay que quitar muchas capas de, también han hablado mucho en COVID de coger datos de todos, ¿no? El rastreo, lo que se hace con los datos móviles, ¿no? Aquí. ¿Por qué tenemos que coger de todos? Por si acaso hay un caso que un juez va a decir, pues hay una buena razón. Pero bueno, eso es un tema que la gente puede discutir. Hay que recoger los datos de todos nosotros para el por si acaso, porque ¿qué seguridad hay de estos datos? Pues hemos visto abiertamente en estos unos cuantísimos años que no mucho.